La música es un lenguaje universal y miles de millones de personas disfrutan de ella a diario, siendo una de las grandes industrias que mueve el planeta. A día de hoy, lo obvio es tener tus canciones favoritas en tu smartphone, pero hace 50 años esto no era posible, y si querías escuchar música por la calle, había que recurrir al Walkman. ¿Quieres conocer la historia del aparato reproductor de música más icónico de la historia de la humanidad? Cómo se creó, su éxito, diferentes versiones, evolución, anuncios, caída y si sigue siendo fabricado a día de hoy? Pues ponte cómodo que comenzamos. En 1963, la empresa Philips se sacó de la manga una idea que revolucionaría para siempre la idea de escuchar música, lanzando al mercado en agosto de ese mismo año el casete, cassette, cinta o como sea que lo quieras llamar. Con este nuevo formato en el mercado, las empresas tuvieron que empezar de cero y comenzar a inventar aparatos con los que reproducir estas cosas, ya que rápidamente se convirtieron en la única manera de escuchar y comercializar música que podía intentar hacer frente a los todopoderosos vinilos que llevaban dominando el mercado desde el 48. Los discos de vinilo eran mejores prácticamente en todo y durante décadas, aun con el casete ya en el mercado, seguían siendo el formato que la gente prefería. Pero había algo que no controlaban, estos medían lo mismo que una tortilla bien hecha y por lo tanto no se podían escuchar fuera de casa, eran estáticos, anclados al reproductor y a la habitación en el que estuviese. Los casetes, sin embargo, cabían en un bolsillo y su posibilidad para escucharse en cualquier lugar era su punto fuerte, lo que se tradujo rápidamente en más aparatos para facilitar este uso. Tras la aparición del cassette, las radios dejaron de ser radio y evolucionaron para añadir un pequeño reproductor para estas cosas. Tras un tiempo hasta los coches hicieron exactamente lo mismo, pero aun con esta flexibilidad faltaba algo, la individualidad. Claro que tú podías coger una radio entera y ponértela al lado de la oreja, pero aunque lo hayas visto en 1000 series, esto no era ni cómodo ni útil, o al menos eso tuvo que pensar el inventor brasileño Andreas Pavel en los 70, cuando se inventó un concepto que bautizó como Stereo Belt o cinturón estéreo. Pavel probó la idea en el 72, un cinturón en el que podrías poner el casete y escucharlo a través de unos auriculares. Su prototipo le encantó y sintió que de verdad había encontrado algo útil, por lo que fue a empresas de electrónica a intentar venderle su proyecto. Decir que fue recibido con rechazo es muy poco, le ridiculizaron, le dijeron que ningún tonto iría por ahí con auriculares y con eso pegado al cinturón y que se fuese por donde había venido. Pero Andreas, defendiendo su idea como el que nadie, aun tras todas estas negativas, patentó su invento en el 77 y lo dejó estar. Luego veremos cómo acaba esto y hacedme caso que merece la pena la espera. Corte a 1978, ahora sí, vamos con el protagonista de nuestra historia. Sony, como empresa electrónica que también debía estar a la orden del día, lanza el reproductor de casetes TC-D5. Un armatoste equivalente a llevar un reproductor de DVD encima, que tenía hasta una banda para colgártelo del hombro y que era lo más portátil que podían hacer en el momento. Lógicamente tenía todo lo que te espera, reproductor, pausa, avance, retroceso, selector de cara, lo típico. En 1979, con sus tiernos 71 añitos, uno de los cofundadores de Sony, Masaru Ibuka, dijo que estaba harto de llevarse el TC-D5 en sus viajes de negocios de avión para escuchar música. Él quería algo más compacto y diseñado para andar, así que se giró a Norio Oga, el presidente en la época, y le dijo: «Ea, hazlo más pequeño». El proyecto lo encabezó un ingeniero llamado Yasuo Kuroki, que junto a su equipo pensó en modificar uno de los aparatos más pequeños que tenía Sony en la época, un grabador de audio pensado para que lo utilizasen los periodistas y que se llamaba Pressman. Modificaron el Pressman, le añadieron un reproductor de casetes, huecos para los auriculares y toda la parafernalia, le dieron el producto terminado a Ibuka y este quedó absolutamente encandilado, había nacido un éxito. Kuroki, que más tarde acabaría siendo bautizado como Mr. Walkman, dijo en uno de sus libros dedicados al producto que piensa que una de las cosas por las que triunfó tanto es porque jamás fue pensado para lanzarse al público. Esto fue un reto puesto por el jefe para los ingenieros, algo que ni siquiera se sabía si iba a funcionar o si era posible, y por lo tanto, como no tenían nada claro, no estaba ni pensado para la parrilla de productos de venta al público. Y es que fue Akio Morita, el otro cofundador de Sony, quien decidió lanzarlo al público tras ver el buen producto que habían realizado sus trabajadores. Inspirado por el Pressman y por la petición original de Ibuka, lo llamaron Walkman, y para que veáis lo rápido que fue la cosa, los ingenieros le dieron a Kuroki el prototipo en marzo y en julio el producto ya estaba circulando por todas las tiendas de Japón. Sony pensaba que el producto iba a pasar sin pena ni gloria, ya que la radio portátil ya existía, pero parece que subestimaron lo importante que era que el aparato te permitiese escuchar la música que tú quisieras. Y digo esto
Esto porque predijeron que venderían 5.000 unidades al mes, pero acabaron siendo más de 30.000 en los primeros 2 meses, lo que se traduce básicamente como 500 unidades al día. El siguiente paso fue lanzarlo fuera de la Tierra del Sol naciente, hecho que se daría en 1980, y aquí pasó una cosa muy curiosa, que a los que os guste el anime o los productos japoneses quizá hayáis visto más de una vez. En la gran mayoría de países el japonés suena muy guay, y es por eso que muchos quieren que las técnicas de los animes se mantengan con el nombre original. Pues en Japón pasa algo parecido, solo que allí el idioma que suena súper guay es el inglés, por lo que se inventan frases y conceptos que fuera de Japón suenan súper raros. Por esto, cuando lanzaron el producto al mercado angloparlante, casi por vergüenza decidieron cambiarle el nombre, ya que básicamente es como si de repente llegase a España un producto japonés que se llamase Hombre Andar. Así, en Estados Unidos se llamó Soundabout, en Australia y Suecia Freestyle y en el Reino Unido Stowaway, pero no os preocupéis que tras poco tiempo el nombre original se presentó, gustó como sonaba y Walkman se convirtió en la marca de manera mundial. El primer Walkman sería bautizado como el Walkman TPS L2 y se caracterizaba por su color azul y plateado, sus auriculares absurdamente ligeros con espumas de colores, además de por el enfoque que Morita le dio a la publicidad. Este enfatizó al máximo la juventud, la vitalidad y que podía ser usado como un accesorio de moda, apuntando directamente a los más jóvenes, así que vista toda su historia, echemos un rápido vistazo a la publicidad del primer Walkman. Lo primero a lo que quiero atraer nuestra atención es al logo que utilizó la marca desde el 79 hasta el 81, que me parece espectacular, fruto de otra época, la palabra súper estilizada con ambas letras As andando, me parece súper divertido. El primer anuncio televisivo que he encontrado, lógicamente es japonés y del 79, y nos muestra a un hombre calvo con ropa tradicional japonesa escuchando música en el mismo Walkman que una mujer alta en traje de baño y que parece de todo menos nipona. Aquí lo que supongo que Sony nos quería hacer ver es que el Walkman permitía compartir música con quien quisiera y que lo podía usar cualquier persona, daba igual lo diferente que fuese a otra. Idea que se refuerza de nuevo en este otro anuncio en el que vemos a dos jóvenes bailando con una señora mayor. Lo mejor de todo, el logotipo animado con las letras andando. Mira qué paticas, qué graciosas que son. De igual manera he encontrado publicidad impresa para revistas y en esta podemos ver dos cosas. La primera es que se reutilizaba lo que ya hemos visto en los anuncios, es decir, el señor japonés con la mujer y la otra bailando en el puente. Y la segunda es que las que no hacían referencia directamente a los anuncios siempre apuntaban a lo mismo, ponían dibujos de diferentes personas haciendo todo tipo de deportes mientras utilizaban el Walkman, corriendo, haciendo skate, además de descansando para que se viese que no solo estaba hecho para hacer ejercicio. Estos otros anuncios combinan el Walkman tradicional con la radio FM que sacarían más adelante, y de nuevo dibujos de gente haciendo deporte, imágenes de gente moviéndose y todos con ropa súper colorida y ochentera. Fuera de territorio asiático, la idea de los anuncios era más o menos la misma. Vamos, para que os hagáis una idea, mirad este que publicita cómo se podía escuchar música haciendo de todo, siendo sin duda el más famoso el de estas dos chicas patinando, que tuvo que gustar tanto en las oficinas de Sony que acabó siendo la caja del producto. Me encantan los colores y la estética, lo único malo que le veo es que ya hemos avanzado un par de años y estamos ante el logo que utilizarían del 81 al 2000, mucho más soso que mi palabra con piernas. Viendo los números ante los que nos encontramos y el despliegue publicitario, no es muy raro asumir que el producto fue un éxito, y es que no solo lo fue, sino que mucha gente a día de hoy afirma que el lanzamiento del Walkman cambió la historia de la humanidad por completo. Por primera vez desde su creación, el vinilo fue superado y el casete fue su ejecutor en el 83. El Walkman se empezó a distribuir a 33.000 yenes, algo parecido a $150, lo que aunque a día de hoy parezca que no, lo convertía en un sistema low cost. Pero no solo era un producto bueno, bonito y barato, sino que nada más empezar esta década, la empresa japonesa no paró de lanzar versiones diferentes del Walkman, cada una con una pequeña diferencia, una mejora, un algo que hacía que quisieras todas. Que si el modelo WM2 que era mucho más pequeño, que si el WMF1 que tenía radio, un modelo con reducción de ruido en los auriculares, otro que rebobinaba la cinta automáticamente, el WM20 que era incluso más pequeño, el WM101 que tenía batería o el WMF107 que iba por placa solar. Y con todas estas ediciones llegó más publicidad aún, tanta que no la puedo cubrir toda. Me encanta este anuncio de Estados Unidos que muestra que si no estás escuchando el Walkman tu vida es gris sin sentido, y por si no lo sabía, y el mitiquísimo anuncio del monete relajado escuchando música es del Walkman del 88. El éxito del aparato también bebió de lo fácil que era grabar música en los casetes, algo que hizo explotar la música underground, ya que ahora podías grabar a tu banda, darle el casete a tu amigo o venderla por la calle. ¿Y cuál era el dispositivo mejor y más barato para escuchar estas cintas? Efectivamente, el Caminahombre, que además, como siempre se vendió con el público joven de la calle en mente, casaba a la perfección con este tipo de tribu urbana. Pero no solo eso, sino que a la hora de grabar podías hacer tu mezcla y juntar canciones de varios álbumes, lo que hizo que nos encontrásemos ante básicamente la primera lista de reproducción personalizada
grabadas de la historia. ¡Qué locura! El Walkman superó de manera inmensa lo que Sony planeaba para él y siguieron lanzando versiones. En serio, es imposible que las mencione todas. Lanzaron ediciones coleccionistas para el 10º, 15º y 20º aniversario, ediciones de deporte que ya me dirás tú en qué se diferencian si la principal ya era para deporte, algunas que se podían mojar e incluso una en la que podías ver la tele. Y como mención especial y personal, esto no es un Walkman ni de Sony, pero mi padre tiene un reproductor de casetes de la época en forma de escarabajo Volkswagen, que es su coche favorito y me parece que va durísimo. Walkman ya no era solo una marca, había trascendido, era un concepto. La gente compraba reproductores de casetes de otra empresa y los llamaba Walkman, es como llamar Kleenex a cualquier pañuelo de papel. Se había convertido en una palabra más, y tan literalmente fue esto que en 1986 se introdujo la marca en el diccionario inglés de Oxford. ¿Vosotros sabéis lo exitoso que tuvo que ser un producto para que literalmente se convirtiera en vocabulario de un idioma? Estamos ante algo nunca antes visto. Pero lógicamente, cuando algo es así de absurdamente famoso, no todo puede ser positivo, y no me refiero al producto, sino a la recepción, ya que hubo algunos detractores que se quejaban de lo que el aparato causaba a los jóvenes. Me refiero al conocido como efecto Walkman. El efecto Walkman, que no me lo he inventado yo y tiene hasta Wikipedia, hacía referencia a cómo los jóvenes reaccionaban a su entorno, además de cómo el entorno reaccionaba a ellos cuando estaban escuchando música por la calle, no solo con un Walkman sino con cualquier reproductor, y tenía tanto partes positivas como negativas. Las positivas señalaban que la gente que escuchaba sus canciones favoritas mientras andaba lo hacían todo con mucha más confianza y que hacía que hasta las actividades más aburridas y cotidianas se realizasen con algo más de alegría. Los reproductores portátiles daban individualidad al usuario, mejoraban su humor, le hacían ver la vida con otro ojo, e incluso se llegó a investigar que apreciaban de otra manera el escenario que les rodeaba y que hasta conectaban mejor con otras personas que también estaban escuchando música. Pero según la gente de los 80, las cosas negativas eran mucho mayores. De primera decían que este aparato promovía el narcisismo, aislaba a su usuario, lo hacía comportarse de mala manera con la gente que le rodeaba y lo separaba de la realidad. Y todas estas cosas se defendían diciendo que al tener los cascos no escuchaba a la gente, lo que interrumpía el contacto que la gente pudiese tener contigo, cosa que de primera era falsa porque tenía un botón que bajaba la música para que hablases con la gente sin quitarte los cascos. Un señor llamado Rainer Schonhammer, que comprendo que esté cabreado con la vida con ese apellido, llegó a afirmar que la gente que usaba el Walkman era igual de maleducado que las personas que usaban gafas de sol negras dentro de edificios, problemón gordo donde lo haya. Y que ojo, agarraos, causaban sentimientos negativos en la gente que los miraba, porque si veía a alguien escuchando música pero no podía escuchar la música, ya les estaba escondiendo algo. Macho, que estoy escuchando la última cinta de los Chunguitos, no estoy escondiendo secretos de estado, y además, ¿por qué narices iba a importarme a mí esconderle cosas a gente que no conozco? ¿Te enseño el DNI también? Toma mi tarjeta médica. No, es que como me han mirado, que menos. En fin, cosas de hace 40 años aparte, hemos visto su impresionante éxito de lanzamiento, así que ahora es momento de que conozcamos cómo avanzó la cosa, repasemos el futuro del Walkman hasta la actualidad. Llegamos a los 90 y con esta época, como es lógico, tocaba actualizarse o morir. Sony lo sabía, había pasado el tiempo, que es lo lógico, y el casete estaba dejando de ser el sistema de reproducción de música más utilizado del mercado. El Compact Disc, conocido mundialmente como CD, llevaba dando vueltas por el mundo desde el 82, pero empezó a ganar popularidad masiva a finales de los 80 y principios de los 90, ganándole la partida finalmente al casete en el 91 cuando se convirtió en el líder de ventas. Sony ya había movido la marca Walkman a otras cosas que no tenían que ver con los casetes, como por ejemplo en el 90 lanzó el DAT Walkman, diseñado para cintas de audio digital, y en el 91, tras inventarse el formato mini disc, lanzó el MD Walkman, a ver si este enganchaba. Aún así, nada, ninguno pegaba tan fuerte como el Walkman original, y la moda era ahora escuchar música en CD. Cualquier empresa se habría fastidiado, ya que su producto no era lo más buscado, pero esto no preocupaba a Sony, ya que tenía un as en la manga. Nunca tienes que poner todos tus huevos en la misma cesta, por lo que mientras todos estábamos flipando con el Walkman, en el 82 Sony lanzó el Sony CDP-101, el que se considera el primer lector de CD lanzado al público. El lector de CD fue evolucionando de manera paralela al Walkman, al fin y al cabo los CD seguían existiendo, aunque eran más de nicho, por lo que cuando el Compact Disc se convirtió en el formato dominante, la empresa japonesa ya tenía la mitad del terreno aplanado. Empezaron a modificar sus reproductores de CDs teniendo en mente lo que habrían hecho con el Walkman, más pequeño, transportable, elegante y curvilíneo, con los mismos botones, enganches para los auriculares, todo lo necesario. Y una vez que habían llegado al producto que querían, a mediados de los 90 solo le faltaba el nombre que lo alinease todo a la perfección, y como no, acabaron llamándolo Discman. El Discman también funcionó bastante bien, pero su impacto en el planeta no fue equivalente al de su predecesor. Aún así, Sony no abandonó ninguna de las ideas y ambas se estuvieron produciendo durante los 90 para el público
analógico que siguiese prefiriendo el casete. En el 99 empezamos a meter el pie en el futuro como lo conocemos y se lanza el primer reproductor digital llamado Network Walkman, y desde aquí la cosa fue cuesta abajo. Llegamos a mi queridísimo año 2000 y los empresarios japoneses se dieron cuenta de que se le había ido un poco la cabeza con los nombres y ahora había demasiada cosa, así que decidieron hacer un rebranding al completo y que todos los productos se pasasen a llamar Walkman a secas. Esto vino con el tercer y último cambio de logo, que sinceramente no es la palabra con patas, pero me gusta muchísimo más que el segundo y me da unas vibras impresionantes de Y2K, sobre todo en esa W hecha de bolitas. El cambio de milenio trajo hasta una mascota, Plato el alienígena, un bicho que es definitivamente curioso con respecto a su diseño, por decirlo de alguna manera, y que no me gusta nada de nada, sobre todo en las fotos en las que tiene pelito. ¡Qué grima! Con los reproductores digitales les dijimos adiós a la hegemonía de los CD y los casetes, y la marca Walkman se volcó inequívocamente en producir lo que coloquialmente se conocen como MP3, que era obviamente el movimiento lógico. No me voy a meter mucho en esta sección porque sinceramente creo que el MP3 como concepto cambió la música tanto o más que los casetes y por lo tanto merece su propio vídeo. Sony lo intentó todo, gastó todos los cartuchos de la escopeta, más pantalla, más funcionalidades, más baterías, más todo, pero aún así era absurdo intentar enfrentarse al Titan Atlas que sujetaba la música sobre su hombro. Me refiero, por si cabía alguna duda, a Apple. El 20 de noviembre de 2001 se lanzó al mercado el primer iPod y con ello cualquier intento de liderar el mercado en esta época era inútil, nadie podía enfrentar a su diseño, tamaño, precio, personalización ni capacidad para almacenar canciones. Aún así Sony no se rendía, Bluetooth, pantalla táctil, audio de alta resolución, llegado el punto incluso la división encargada de los videojuegos llegó a describir a la PSP como el Walkman del siglo XXI. PSP, no hagas esto, eres perfecta, no te hace falta colgarte de la fama de otro producto, es que no ves que tienes el Loco Roco en tu catálogo, eso no lo tiene el Walkman. Walkman evolucionó como marca de manera magistral, acabó convirtiéndose hasta en un teléfono, lo que fuese para no echar a perder la marca registrada que tanta alegría le había dado durante los años. Y con esto hemos llegado hasta prácticamente la actualidad y parece que nos hemos olvidado de nuestro protagonista, donde ha quedado nuestro querido amigo de los casetes. Lógicamente, a mediados de los 2000 ya no tenía sentido seguir escuchando la música en este formato porque estaban no solo los CDs sino la música digital, por lo que Sony hizo lo lógico y descontinuó para siempre la rama original de la marca Walkman. Fuera de Japón, el último Walkman con cassette se lanzó en 2004 y era este, el llamado WM-FX290W. Ya tenía casete, radio, te decía el tiempo, tenía menú y si lo dejabas solo en la cocina en verano te hacía un gazpacho. Mientras que por territorio nipón, país en el que está mucho más extendido el uso de tecnología antigua años después de descontinuarse, los Walkman de casete duraron hasta el 2010. Por lo que hace 15 años, aunque la marca no haya desaparecido ya que ha sabido adaptarse a los tiempos modernos, aunque no con tanto éxito, dijimos adiós oficialmente al origen de la música como la conocemos. Y hasta aquí el vídeo. Oye, ¿no os da la sensación de que se nos ha olvidado algo? Es verdad, ¿cómo leche acabó lo de Andreas Pavel y el copyright de su cinturón estéreo? ¿Actuó ante el éxito del Walkman? Pues si ya vimos lo pasional que era con respecto a su trabajo, claro que lo hizo. En 1980, un año después del lanzamiento del Walkman, se lanzó de cabeza a denunciarles diciendo que la idea era suya. Entonces los directivos de Sony le enseñaron el Pressman, el proceso de creación y evolución, y los jueces prácticamente se rieron de él y le quitaron la patente, diciéndole que su idea no era lo suficientemente innovativa. Este toma y daca legal duró 6 años, y en el 86 finalmente la empresa japonesa acordó que le daría el 1% de las ventas que el Walkman consiguiese en Alemania, que me parece una cantidad un poco simbólica, pero seguro que luego es muchísimo más grande de lo que parece. En 1990 Andreas arremetió de nuevo, esta vez tirando de la oficina de patentes de Gale, Inglaterra, alegando en esta ocasión que la idea del reproductor en general era suya. Sony le mostró entonces sus reproductores desde el 68 en adelante, mostrando cómo habían avanzado y cómo precedían a su idea por casi una década, por lo que la cosa terminó 6 años después con el inventor debiéndole a la empresa 3 millones de euros en costes de juicio. El tío siguió intentándolo sin cesar, denunciando a Sony por cada cosa que se le ocurría en cada territorio que podía, acabando siempre el tema en derrota o con sus patentes revocadas. Hasta que finalmente en 2003 Pavel amenazó a Sony de nuevo y esto hasta las narices ofrecieron terminar el tema para siempre de manera amigable, lo que hizo que en 2004 ambos firmasen un contrato de término amistoso. Este término amistoso, según la Wikipedia, consistió en tener royalties de algunos modelos de Walkman de por vida, además de agarrao una suma de 8 cifras baja. ¿Cómo que baja? Si lo más bajo que puede ser una cifra de 8 números es 10 millones de dólares. Pavel lógicamente firmó y tras terminar su rifirrafe con Sony dijo que ahora iba a ir a por Apple y su iPod. Este hombre es impresionante, ojalá tener su resiliencia. Pero
esto me deja un poco tieso, porque si Sony le dio tantísimo dinero significa que en algo tuvo razón el inventor, o eso, que Sony tenía tanto miedo de que esto estuviese acercándose demasiado a algo que podía pillarlos con los pantalones bajados que decidió callarlo. No tengo ni idea porque las leyes y las patentes se me dan fatal, así que por mucho que lo leo no lo entiendo, así que si alguien investiga el tema y comprende el porqué de este pago, que lo deje en los comentarios. El Walkman ha vendido más de 380 millones de unidades entre todas sus versiones y se ha convertido en un icono de la cultura pop como ningún otro. Lo has visto decenas de miles de veces, ya sea en camisetas ochenteras, en los Guardianes de la Galaxia, los Simpsons, Stranger Things o los Cazafantasmas. En Japón hasta le hicieron una estatua hace poco. Es una definición clara de los 80 y algo que a día de hoy nos parece casi alienígena el pensar que un aparato haga solo una cosa. O sea, ¿cómo que con esto solo escucho música? Eso es estar demasiado desconectado. ¿Cómo juego al balatro? A día de hoy muchísima gente se está cansando de esta hiperconexión que tenemos entre manos en la forma de smartphone, y si buscas Walkman en Amazon te encontrarás con una barbaridad de reproductores de casete, aunque ninguno de la marca de Sony. Y es que hay personas que están intentando volver a tiempos más sencillos, como ya comenté en el vídeo de los móviles, buscando esa sensación de tranquilidad idealizada que creen que se vivía hace 40 años. Y es que puede estar guay escuchar música en un casete, ver películas en VHS o tener un teléfono de tapa como móvil personal, pero por mucho que intentes volver a los 80, por desgracia la ilusión se vendrá abajo una vez que veas cuánto costaban las casas antes y cuánto cuestan ahora. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Originalmente iba a ser un vídeo sobre el reproductor de MP3 y sus diseños tan estrafalarios, pero escribiendo la intro me he quedado encandilado por la historia del Walkman y no ha quedado otra que contarla. Espero que os haya gustado. Antes de la despedida, dar gracias, como no, a los miembros del canal que han conseguido que convierta esto en un trabajo, a los fans de los retro, a los maestros de los retro Secret de Seventeen Colossus, de CTDI, George Porfire, Lagarto Volador, Exalted Philly, Marla Graña, Tarancabla, Sol Santa Rosa, Patata, Mikey, Capoín, PRFT Nina, Kiokitos, Pedro Enito IH, Isla Mixta, Band, Lara, Funky y Max Ariel Riva. Y en especial a los que se echan el canal a la espalda. Una gracia inmensa a toda velocidad a los adictos a los retro Martegen, Arlet Atli, Lerian, Srigi, Gregorio, Clocket, Macalami, Valentine, Mavi Bolilla, Matías Nicolás Barreiro, Dapper, Gian, El Gordo Ciclón, Misael Flores, Nachito Meza, Manu Iván Mararde, Coita V, Lautaro Allende, Aleto 911, Blanc, Tiramisalen, Retro Gamer, JBS, Game Maker, Dani H, Bot Queen, Octavio Mauri, Olivia Neutron Bomb, El Danes Idiota, Señor Robot, Bluju, Luniring, Barra 26, Chele, Lugue, Franco Filgueira, Gastón Rodríguez, Sanjeru, Nico, André Morales, Apolo, Jeremia Guerrero, Gastón Sánchez, Mimi Sayo, Kerviroz, Gato Naranjero, Alex Comito, The Refan, Suic, Raicho Mexicali, El Bartolomeo 173, Kimi Diendro, José Carlos Camacho, Facu Marega, Radis 69, Nano Suárez, Diliano Vito, Soger Fran, El Car, Aráltica, Mr. Timmy, Diego, Valentín Beroli, Pablo Lorenzo, Monopromedio, Miss Pizzi, Sabaini, Shindo L, Tapa, Nadia Pastelito, RB2600TT, Adrián 552, Maleficar, Un Choque 2, Tortilla Vice, Bill 1300, Irving, María Laura Muñoz, Abril, Valentín Balompié, Gonza 1510, Macardor, Rubén Guzmán, Nido, Alzari, Mati Steve, Meño Gamer, Lionero 100, Hombre de M78, Andrés Flores, Chris, Neon Nexon Guy, Ángel Omen, Rafa 2048, Ana, J515, Minimonete, Fabrici 10, John Disnap, Salmonciloide, Ale Severino, Paperzoul, Potatoes, Venus, Ventus, Kamesmash, Tobias Leiva, Estoy Fuera de Órbita, Delu, Ramón Arroz, Macheto Live, Taichi Hikari, Joaquín Moyano, Cristian Ventacor, NCGRBD, Miss Piscis y Obelisco Parlante. ¿A qué otro aparato debería dedicarle un vídeo? ¿Merece el iPod un vídeo propio o mejor lo comento en el vídeo de los MP3 y a volar? Dejádmelo en los comentarios. Y ahora sí, gracias por ver el vídeo hasta el final. Si quieres ver más, sabes dónde estoy. Si quieres apoyarme, sabes cómo hacerlo. Sois los mejores. Nos vemos la semana que viene. Chao.